Amigas, amigos de Contacto Noticias, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder en la Mesa. Saludo a mis compañeros de conducción. Pipe Cervantes, ¿cómo estás? Buen día. Muy contentos, Gabriel, de estar aquí con un invitado de lujo. Paco, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Paco Mijangos, bienvenido. Hola, querido Gabriel, qué gusto estar aquí con todos ustedes, saludar al auditorio y sobre todo pues a Juan Manuel Oliva, que tendrá muchas cosas que decirnos. Qué gusto. Claro que sí, gracias. Ya lo mencionaron, nuestro invitado de lujo el día de hoy, una persona con la que tenemos personalmente muchas ganas de platicar. Por fin se nos hizo. Juan Manuel Oliva, bienvenido a Cuarto Poder. Gracias por atenderme, por estar aquí y saludos al auditorio, ¿no? ¿Para qué hacer largo el chisme? Ya prácticamente todo México lo sabe, fue noticia nacional durante varios días. Juan Manuel Oliva, después de más de 30 y tantos años, no solamente de militancia, sino de ser el jefe Oliva, el Cid campeador del PAN decide cambiarse de caballo. ¿Por qué se nos fue del PAN? Bueno, el 12 de diciembre tuve una plática con el presidente estatal del PAN. Hubo varios temas, ¿no? El tema de la ley de igualdad de género y equidad de sexo, algo así por el estilo, que ya se publicó. Hubo otros temas que tendrían que ver ahí con elecciones en León. Y finalmente el tema por el cual nos reunimos fue México republicano. La pregunta concreta del presidente hacia mí fue: ¿estás asesorando a México o cuál es tu papel? Mi papel es de asesor, como lo he hecho en otras instancias, pero si hay algún problema, le presento mi renuncia ahorita, se la entrego. No hace falta, Oliva. Diciembre. 12 de diciembre. No hace falta que presentes tu renuncia y bueno, no te vas a ir del PAN. No quiero irme al PAN, no me voy del PAN, pero si es necesario, presidente, como te lo dije, le hacemos. Dijo, no es necesario. Me queda claro que te quedas en el PAN y que eres asesor de México republicano. Y en ese sentido, seguía en ese rol, ¿verdad? Sin dar temas como autoridad de ese país, sino como asesor y diciendo siempre en cada intervención que yo seguía militando en el PAN. Inclusive con cargo, ¿no? Con cargos por ahí en alguna... ¿En dónde? ¿En el comité estatal? No, yo no tengo cargo. Soy consejero estatal vitalicio, soy consejero, bueno, era consejero nacional vitalicio. Tenía estos dos, pero logrados por el trabajo y los años de militancia, ¿verdad? Y de estar en estos órganos del partido. Y entonces pasaron 6 meses, di varias entrevistas. Hubo una entrevista con un periódico local y tengo entendido que fueron a entrevistarlo, algo así, y de repente veo en el periódico la carta dirigida, que en base a los principios, a la Comisión de Orden y Justicia de expulsión de un servidor. Yo no dudé. Dije, ¿para qué tanto brinco, presidente? Yo le presenté el 12 de diciembre la renuncia, la misma fue, la agarré y la presenté. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ser serio, cumplir mi palabra, y si yo le dije el 12 de diciembre que si esto le causaba molestias al partido, y no era, yo renunciaba, le entregaba mi renuncia y dijo, no la dice. Entonces, en consecuencia actué. Y yo no estoy renunciando más que a una institución. Yo no estoy renunciando a los principios de Acción Nacional y a la causa de Acción Nacional, que le queda claro a muchas gentes del partido que últimamente y con los temas que han estado sobre la mesa se han estado platicando y no se dicen, ¿verdad? Todos es un silencio en torno a las últimas medidas que ha tomado el Comité Directivo Estatal, en torno a iniciativas que ha presentado, y dije, a ver, pero yo me tengo que ir. Si acordé, no me informan lo que van a hacer, yo debo ser congruente y me tengo que ir, porque ya así estaba planteado el 12 de diciembre. Congruencias, pues, prácticamente desde el principio, pero al mismo tiempo me llama la atención los brincos que ha dado Juan Manuel Oliva. Empezando porque yo lo ubico primero como periodista, trabajando curiosamente para un periódico en León, Que sí que tenía llevaba contacto. Y acá estamos en contacto también. Bueno, y luego ya a ver si no nos cobran derechos de registro. Pero luego de repente empieza a aparecer el jefe Oliva, el operador del Partido Acción Nacional. Diputado, senador, gobernador, y luego de repente dejamos de escuchar de Oliva, como normalmente se hace con los dirigentes, ¿no? La gente que está en grandes ligas decide apartarse un rato. Y luego lo vemos nuevamente operando para el partido, pero en otras entidades. Sí. Hasta que se presenta esto. Como licenciado en periodismo, egresado, por cierto, de la máxima escuela, honorable escuela, Carlos Septién, ¿qué tanto le sirvió y qué tanto le ayudó a entender el contexto político de México para luego hacer el brincar? El periodismo. Así es. Mira, entre el periodismo y la política hay una línea muy tenue, muy delgada que los separa. Pero en el fondo son lo mismo. Como el político, el periodista prospecta, construye escenarios a futuro y establece una estrategia.
El periodista establece en perspectiva de qué puede pasar con este funcionario, con esta obra, a dónde va este político. Como periodista, el político también tiene que estar actualizado en datos e investigar. Porque sus decisiones, el uno para entrevistar y publicar y el otro para decir, coinciden en el fondo. Entre el político y el periodista existe como un sentido extra de anticipación o de prevención de cosas. Yo imagino a veces que el periodista y el político tienen una inteligencia espacial. Es decir, desarrollan todo un concepto en sus diferentes partes al mismo tiempo y vas vinculando. A ver, si va a hacer esta jugada y este va a caer el gol. Por ahí va. ¿Verdad? Y entonces tú dices, pues no, ahora, a mí me tocó ver como periodista esa parte del PRI, del fraude institucional, el robo de casillas, las boletas tachadas, no sé si era López Obrador. No, Morena, no era López Obrador. Antes del antes. No, Pero ahí estaba López Obrador. Ahí estaba López Obrador, pues le salió bien lo del Poder Judicial, ya nomás, qué fraude. Y entonces tú empezabas a ver eso. Ahí me tocó desde el periodismo, pues ver la designación de candidatos como el que estuvieron aquí ¿qué nos tocó en el 84? ¿Quién fue el candidato en el 84? Y luego en el 84 más 6. Velasco Ibarra. A nivel nacional era local del estado. Era Corrales Ayala. Corrales Ayala fue el gobernador. Y fue el candidato en el qué año? 2000, en el 80. Él salió en el 81. En el 81 salió Corrales Ayala. Y luego siguió. No, perdón, 91. 91. Bueno, a nosotros nos tocó con Sansén Vital investigar esa nota, fíjate. Y Sansén estuvo recorriendo las oficinas y armando estrategias y todo porque yo era jefe de información. Y entonces sale Corrales Ayala candidato, dicho por nosotros, en primer lugar. Y entonces el periodista tiene eso que tiene el político. Y es dar un brinco y luego tú te vas dando cuenta de lo que pasa en el país a través del periodismo. Eres un testigo directo de la historia. Eres testigo de cómo eran las elecciones, eres testigo de cómo se manejaban los presupuestos municipales y estatales, eres testigo de cómo se hacían las estrategias para las candidaturas, designaciones de este lado, asambleas de este otro. Y entonces tú decías, cuando me invitó Fox, yo tengo responsabilidad social, ¿qué hacer o no? Y me puse a preguntar, bueno, ¿yo puedo trabajar no solo para denunciar, sino para construir un camino de democracia? ¿Yo puedo solamente observar o generar un tema de gobierno mejor que el actual? ¿O yo puedo colaborar? Y así fue como di un brinco en una etapa donde mis compañeros de periodismo decían que estaba loco. ¿A qué te vas al PAN, Oliva? Si hay puro PRI, PRI en el municipio, PRI en el gobierno, PRI en la federación, PRI en el Congreso, todo es mayoría del PRI. Correcto. Y tú te vas a morirte de hambre. Le dije, no, yo creo que sí me voy. No encontraban a quién. Y en una reunión con Vicente me dice, te invito a un café por la democracia, Oliva. Le dije, sí, me lo tomo y el café todavía no se termina, ¿verdad? Excelente. Y así se dio el brinco. Y después, pues tuvimos la experiencia de formar parte de un equipo, muy pequeño, por cierto, que fundó el PAN, terminó de fundar el PAN en el Estado. Y tuve la fortuna de estar junto con un equipo que fue una generación que construyó una cultura de continuidad en el gobierno del Estado. Y me refiero a Medina, me refiero a Fox, me refiero a nuestro amigo Romero Gis y a un servidor. Es decir, desde la concepción que se dio de Guanajuato siglo XXI hasta la construcción de la industria automotriz, de la industria turística, ¿verdad? Y del fortalecimiento de las actividades agropecuarias. Entonces, creo que fue algo bueno, fue una experiencia extraordinaria. Y tú dijiste al final, el periodismo me llevó a la política, me puso en el PAN sí me dio mucho, yo soy un deudor del PAN, por eso es que estoy trabajando por su doctrina, porque veo que la doctrina del PAN no aparece en el escenario ni estatal ni nacional. ¿Y si aparece en México Republicano? Claro que sí, mira, México Republicano, primero, es una necesidad histórica, y yo esto lo platiqué con gente del PAN y de gobierno. ¿Con quién se va a aliar el PAN en el 27 y en el 30? Con el PRI. ¿Qué PRI? Movimiento Ciudadano. ¿Qué PRI? ¿Qué PRI? No, Movimiento Ciudadano se lo va a comer. Y Movimiento Ciudadano es un aliado subterráneo de Morena, que ha trabajado permanentemente para sabotear la democracia, para quitarle votos a verdadera oposición y darle votos de oportunidad a Morena. Vean Veracruz, retardó el proceso de triunfo de la oposición.
Vean a Maínez, ¿verdad? Quitándole votos a la oposición. Y entonces, Samuel García? a Samuel García, no me digas. No. Y entonces el punto clave es, se tiene que analizar de dónde viene y qué es el partido y Movimiento Ciudadano. Ahora, el PAN es el único partido que tiene una doctrina en papel humanista. Vida, familia, matrimonio, etc. Ni MC, ni Verde, ni PRI, ni PRD, ni Morena. Nadie. Entonces, ellos tendrán que tomar su decisión. Pero yo decía, bueno, ¿quién se va a aliar? Yo creo que México requiere la construcción de fuerzas conservadoras, humanistas, ¿verdad? Que trabajen por estos conceptos y que en un momento dado sean un factor determinante para empujar, ¿verdad? Una plataforma política, un programa de acción política y una doctrina. Y en ese sentido, la identidad se llama congruencia. Y nosotros creemos, y yo lo platicaba, que podíamos impulsar la formación de otros partidos humanistas, ¿verdad? Y el republicano lo es. ¿Por qué? En el republicano se plantean cosas fundamentales. Tú vas a tener una concepción de la persona y la familia, depende de dónde o cómo la concibas. Claro. Hay quien la concibe de manera natural, como nosotros, persona, familia y sociedad. Pero la izquierda la concibe al revés, sociedad, persona, familia. Entonces lo que determina qué es la familia ni es la naturaleza, ni es el sentido natural, ni es la ciencia, ni es la biología. Es pura ideología, porque la sociedad define qué es la persona y qué es la familia. Porque tu punto de partida es lo social. Y entonces si la sociedad dice, hay 97 géneros, hoy te levantas como hombre, al mediodía eres mujer, y en la tarde no sé qué se hace. Y en la noche ya no, pues ya es un desastre esto, ¿no? ¿Se pueden identificar con animales también? Sí, ya está la vaca, el perro, el caballo, Tigres. y defienden su libertad porque dicen que ser mujer es... ¿Creer que eres mujer? ¿Crees que mujer? A ver, yo me creo que peso 60 kilos, pues no, ¿verdad? Yo me creo que soy Billy Gates millonario, pues no por creer, soy. Pero el problema no es que te creas, el problema es que tú con esa creencia pretendas obligar a todos los demás a que te reconozcan a que si eres Bill Gates o que si pesas 60 kilos. Pero, o que si eres mujer, pero, si tú te votó. Pero además te obligan a decir que eres mujer, si eres hombre, no te dice Bill Gates, estás loco. Sí. Cuando dices mujer, dices, estás loco. Pero dice, soy hombre y me siento mujer. Ay, nada más. Dicen, debe ser a fuerza. Bueno, pero nosotros decimos que es al revés. Persona. La persona debe ser reconocida desde el nacimiento, respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. 2, ¿quién genera vida? ¿Quién crea vida? Científica y biológicamente, solamente un género con 2 sexos, el femenino y el masculino. Masculino cromosomas XY, femeninos XY. ¿Verdad? Siempre se será hombre o mujer. Aunque haya cambios estéticos, siempre serás hombre o mujer. Pero los únicos que pueden crear vida son hombre y mujer. Ni hombre, ni mujer, ni mujer. ¿Verdad? Y en consecuencia el matrimonio es una relación estable entre hombre y mujer que generan vida para prolongar la especie humana y para formar en el amor a una comunidad. De ahí, pues los otros dicen que no. Tú ves los libros de textos de Morena, porque esto hay que decirlo, Morena está planteando y empujando la ideología de género, el lenguaje inclusivo, toda la agenda woke, a que los partidos de oposición se han sumado. Y en los libros de texto dicen al niño de 6 años que existen 9 tipos de familia. ¿Ya se han imaginado? Métanse a los libros. Ellos mienten porque hacen lo que no dicen y dicen lo que no hacen. Hay 23 congresos que han aprobado el tema del aborto. En la mayoría Morena tiene mayoría calificada, mayoría sencilla. En otras es el PAN. Pero, por ejemplo, el PAN en Aguascalientes acaba de aprobar el último que aprobó el aborto. Mayoría panista, pero sesión, ¿cómo se llama? Secreta, y nadie sabe quién votó por qué. No, eso es ilegal también. Oye, en Guanajuato se aprobó el matrimonio igualitario por decreto administrativo. Se aprobó una ley que tiene que ver con la igualdad de género y equidad sustantiva, que obliga al Estado y a los municipios a poner una instancia, ¿verdad?, en este tema. Ajá. Y ahí viene todo. Entonces, ese tema México Republicano lo tiene bien claro. Vida, persona, familia, la familia es la sociedad. Y entonces este concepto, la familia es una extensión natural del ser humano. Así es nuestra tradición, así es nuestra cultura. Y así era el PAN. Bueno, así son los principios del PAN. O sea, es que los principios no han cambiado. Ahí me dicen, eres de ultraderecha, Oliva. ¿Por qué? Es que crees en la vida. Es que crees en la familia. A ver, yo soy panista.
Porque si tú lees los principios de doctrina del PAN, dice, la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural. Porque dice que la familia es hombre y mujer. Porque dice que la equidad de género es la igualdad entre hombres y mujeres, no entre 20 o 40 sexos. No el matrimonio igualitario, hombre y mujer. Eso no lo dice Oliva. Porque me decían, es que los de derecha se sienten incómodos en el PAN. Y tú eres de derecha, ¿no? Espérame, yo soy de derecha y me siento cómodo en el PAN. Creo que al revés, tú eres el que estás infringiendo la doctrina. El incómodo debe ser tú, porque yo me siento bien a gusto, ¿verdad? Y entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, pues dicen la torre, te vamos a correr Oliva en base a los principios. Bueno, ¿quién los respeta? ¿O quién no los respeta? Es más, Juan Manuel, Hey. yo diría, ¿quién los conoce? Porque ahorita ya el PAN, hasta donde sé, ni siquiera se toma la molestia de formar en sus propios valores y en su propia Mira, ahorita hay una corriente en el PAN que está formando en el lenguaje inclusivo desde el CENI, pasando por las dirigencias estatales, incluso te dan tu reconocimiento de que sabes hablar lenguaje inclusivo. Ajá. Entonces, digo, en ese sentido, pues yo creo que es muy importante precisar. Para a decir todas, todos y todes. Exactamente. Gobernadores. 2 por 2 patreyes. Eso- Así son las matemáticas de ahora. Imagínate, competir contra un mundo, 2 por 2 patreyes. No. Señora presidenta, no, señora presidente. No es presidente, es presidente. Y la Real Academia Española tiene un lenguaje y tiene normas extraordinarias. Es presidente porque preside un ente y no una enta. No hay entas. Pero se fue por una decisión políticamente correcta, entre comillas, Yo me porque fui- ya presidenta ya está reconocida en la RAE. Sin embargo, seguimos diciendo la piedra rodante y no la piedra rodanta. Y decimos adolescente y no decimos adolescenta. Y decimos, hasta el momento, comandante y no comandante. Soldado y no soldada. ¿Sí? Es correcto. Pero bueno, hay que entender, si la derecha, como se suele llamar, si los conservadores, si los empresarios, si la clase media no entiende que perdimos la batalla ideológica, la revolución ideológica, estamos perdidos. ¿Y qué es la revolución ideológica? Es el concepto que surge a partir de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la URSS, 1990, por ahí 98, 88 y 90. Y entonces, al ver que esto se derrumba, Fidel Castro, el dictador de Cuba, y Lula da Silva, antes era un líder sindical, se reunieron en La Habana y dijeron, la revolución cubana, la revolución no debe de morir. Y crearon el socialismo del siglo XXI con una serie de intelectuales, ¿verdad?, subsidiados por ciertos grupos de Colombia. Y en ese socialismo del siglo XXI, un elemento sustancial fue Gramsci, las teorías de Gramsci, el creador de la hegemonía, la fuerza hegemónica en la sociedad. Y él fue el que empezó a darle otro sentido al comunismo, porque el comunismo científico decía que iban a hacer del proletariado contra los burgueses, y los trabajadores iban a acabar con los burgueses. Y en Rusia no había tal, pero además... no había trabajadores, no había proletarios. No había el proletario era campesino, totalmente ajeno a la teoría científica. Y entonces Gramsci le compone, a ver, no, es que dentro de todo este concepto hay un elemento hegemónico que define las cosas. Y en Rusia el elemento económico es la clase trabajadora, que va a convertir al comunismo a la clase campesina, que era la mayoría. Y a partir de ese tema, se llama que los agentes nuevos de la revolución surgen del lenguaje. Cuando se es capaz de crear elementos revolucionarios que creen un sistema distinto al existente en formas de expresarse, en creencias, en principios y en forma de producir. Fíjate, entonces este lenguaje performativo es el alma de la revolución cultural de los de izquierda. Y se plantearon asumir un rol que incidiera primero en la educación, particularmente en las universidades. Y si ustedes ven, estos conceptos los vemos en todas las universidades. Realmente ganaron el terreno de las universidades. Y aún en instituciones que dicen, es que este es de corte católico, este es de corte cristiano. Pues ven lo que dicen ahí a veces, ¿no? ¿Sí? Y entonces empiezan a ganar las universidades. Segundo, los medios de comunicación. Empiezan a crear sus medios de comunicación para ir señalando todo esto. Tercero, las minorías atormentadas existentes o que se inventen. Que sus arengas sean la división de la sociedad.
ya no vamos a expropiar cuentas bancarias, vamos a expropiar conciencias y voluntades. Y entonces organizan a las minorías en ONGs. Las tan famosas que todos ya decimos, voy a hacer una ONG. Es un concepto de izquierda, netamente. Y entonces plantean varias cuestiones. El primer punto se llama minorías que podemos nosotros manipular ideológicamente. Porque no han resuelto ninguna causa. Sigue habiendo feminicidios igual en la Ciudad de México. Les cambiaron el nombre, ¿verdad? Y entonces deciden, primer tema, vamos a hacer un lenguaje performativo que empiece a cambiar la economía, la cultura, los principios de una sociedad. Vamos a mandar a minorías. ¿Quién hizo la primer marcha indigenista en América Latina? ¿El LZLN? Evo Morales. En Bolivia, 1992. Sacó a todos los indígenas y le pidieron a España que le pidiera perdón a los indígenas, porque habían masacrado a los indígenas bolivianos. Y que se robaron todo su sudor y que lo regresaran, ¿verdad? Y aquí tenemos a López Obrador. López Obrador no es un genio, ¿eh? Repite fórmulas que aprendió en el Foro de Sao Paulo. Morena está vinculado y es miembro activo del Foro de Sao Paulo, que es Foro de Puebla. Y estas son sus teorías. O sea, inventos no. Está replicando una estrategia continental que les ha dado victorias. ¿Quién organizó el primer encuentro ecologista de los pobres? Lula da Silva, 1992, Brasil. En Río de Janeiro, Brasil. 1500 ONGs viendo el tema de la ecología. Y fue donde se crea el gran concepto de la deuda ecológica para los pobres, o para los países pobres. Porque los países ricos se han acabado los pobres. ¿Quién creó la primera marcha del feminismo duro? Los Kirchner, en Buenos Aires, en Argentina. ¿Sí? Diciendo que la mujer era la dueña del 50% de todo, ¿eh? Incluso cuando se llegue 50% de esta propiedad, 50% de esta propiedad, todo va a ser 50% y el hombre no existe. Y entonces, si tú analizas cuáles son los elementos de división que existen en los países occidentales o de corte occidental, son estos. Los que creen en la vida y los que creen en el aborto. Los que creen en la vida son homofóbicos del aborto, de la libertad femenina, ¿verdad? Porque ahora es el opresor se llama hombre y pero además, mujer. La verdad es que estos militantes son furibundos, atacan con ideas como esta de ser homofóbico, atacan pero violentamente a los que no comparten esas ideas. Porque en el lenguaje... Pero, cuando alguien se atreve a discrepar de sus propias concepciones, pues entonces eres homofóbico y es que ellos, te linchan. Ellos ya crearon un lenguaje donde no existe el punto de vista diferente, la pluralidad. O estás conmigo o estás contra mí. Ya no es el criterio de una democracia, una sociedad occidental que permitía la pluralidad. Hoy la pluralidad se persigue. O lo persigue el gobierno federal. La ley de radio y televisión que quieren aprobar. Y entonces ellos dicen, a ver, aquí no hay de dos, o estás o no estás. Y al que piensa en contra le llaman homofóbico, en lugar de decir punto de vista distinto. Vamos a platicar, encontremos una solución. No, eres tú o soy yo. Entonces, todo este concepto, Morena lo ha asumido y lo está instrumentando. ¿Qué es lo preocupante? Que ni la oposición habla, ni la sociedad habla. Y entonces hemos dejado el escenario a una sola fuerza, que es la izquierda, que está construyendo una Cuba, una Nicaragua, una Venezuela, que va a llegar tarde o temprano. Porque el socialismo del siglo XXI, aunque le digan del siglo XXI, es el mismo, ¿eh? Es el neomarxismo y va a acabar con un México pobre. Pero, Juan Manuel, aquí un punto muy interesante sería también preguntarte con el propósito de este nuevo partido que estás tú encabezando. Hace unos días yo escuchaba a Enrique Krause precisamente hablando de una destrucción de la República. Hoy en día vemos que no existe esa división de poderes, vemos que Morena controla el poder ejecutivo, controla desde luego la Cámara Alta, la Cámara Baja, controla el poder judicial. Vemos también en Latinoamérica una presencia muy fuerte. Acabas de mencionar tú, Bolivia es un país que todavía está gobernado por un esquema socialista. Vemos también el tema de Brasil, que Lula da Silva regresa al poder. Por ahí Argentina es el único país que está aprobando ahorita un modelo de derecha, pero ¿cómo hacerle frente a Morena con una propuesta nueva? Porque controlan todo, controlan los medios, controlan con los apoyos sociales a la gente. ¿Cómo poder vencer esta maquinaria tan robusta? Mira, el tema es estratégicamente buscar el plano donde hay que combatirla. El primer plano donde hay que combatir a Morena es el plano ideológico.
Hay que vencer su propuesta ideológica porque es un fracaso. Y este fracaso es contundentemente visible, pero nadie lo quiere ver ni creer. Quizás porque reciba una dádiva, quizás porque no quiera ver afectada a su empresa, quizás porque no quiera ver cerrado su medio de comunicación. La 4T ha fracasado. El peor gobierno que ha tenido este país es López Obrador. Y ese es el socialismo. O sea, están buscando la destrucción de la propiedad privada, buscando la destrucción de la empresa, buscando la destrucción de la libertad, tener el control absoluto de los tres poderes de la Unión y consolidar todo esto a través de un partido de Estado, que fue lo que combatimos en los 80s. Pero hoy Morena es un partido de Estado. Casi su secretario de organización no es Andy, Andy, sí se llama Andy. Sí, Andrés, pero no le digan así. Bueno, para no decirle así, el secretario de organización es la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal. Es la que administra 56 millones de dádivas mensuales, 1.115.000 millones de pesos en dádivas. Pues miren, y tiene un ejército de 350,000 siervos de la nación. Ese es un partido de Estado. Más 10 millones que quieren afiliar, ¿no? Más 10 millones que quieren afiliar. Que eso van a ser de los mismos. Si dan 56 millones, de ahí los van a sacar si no son más creativos, No va saben dar y exigir, Pero nosotros no sabemos decir, están mal. Este sistema nos va a llevar a la crisis, Ya estamos en crisis. Y el otro tema es supremacía legislativa. Fíjate. La supremacía legislativa consiste en que en un sistema socialista, la fuerza principal no es ni el presidente ni el Poder Judicial, es el legislativo. El que va a decir, y lo dijo el Noroña, ¿no? ¿Verdad? No sé si ya le quitaron su visa o no, ¿verdad? Pero dicen, fíjate, que el poder reside en el Congreso de la Unión, en la supremacía legislativa que dicta las normas que van a regir este país a todos los niveles. Y la razón no la tendrá ni el presidente, ni el judicial, ni el ciudadano. La tendrán estos personajes. La soberanía. ¿Cuál soberanía? Pues son unos incongruentes, por no decir otra cosa. Cuando les convienen 36 millones de mexicanos, nos ordenaron hacer la reforma judicial. Y ahora dicen, pues sacaste menos 9 millones. No, pero son más votos que los del PAN o los del PRI. Pues no se puede, ¿no? Con estos argumentos. Y entonces la supremacía legislativa se puede romper en el 27. México republicano está trabajando, organizándose para trabajar en la meta de generar 50 victorias en distritos federales de mayoría y de pluri, sin dejar de trabajar en el resto de los distritos. Que estos 50 sumados a la oposición, y te mantiene toda la oposición y le ganamos la mayoría a Morena, le quitaremos la supremacía legislativa y entonces le pondremos un freno al autoritarismo, un freno a la dictadura que puede empezar la regresión. Por eso para mí el movimiento México Republicano implica una oportunidad histórica. No solamente es una alternativa, es una oportunidad histórica porque representa la forma de construir una estructura nacional sin contratiempos o con el menor número de contratiempos de manera estratégica. Segundo, generar estrategias para un discurso que venza el discurso ideológico de Morena y hable de todos los fracasos y organice a la sociedad para ganar 50 diputados federales de mayoría y pluris que junto con las otras victorias de la oposición le ponga un freno al autoritarismo, a la dictadura y a este gobierno del socialismo del siglo XXI. ¿Y qué papel juegan los jóvenes, Juan Manuel? Los jóvenes son un tema fundamental. Yo creo que los jóvenes deben de entender que la libertad es el principal punto de partida para la juventud. Y que deben de analizar las circunstancias. Yo cuando fui joven me metí a política por eso, precisamente, porque yo creo que hay una forma de identificar tu vocación social. Se dice que la vocación se puede identificar de 3 maneras. La primera es que te hable el Dios y te diga, oye, tu vocación es esta. Pablo de Tarso y tantas cosas más. Pero la otra es mis aptitudes, ¿para qué sirvo, verdad? Y si con mi vocación me gano mi vida o no, o tengo que hacer otra cosa que no me gusta. Pero hay una vocación social que se encuentra cuando tú analizas lo que pasa en la sociedad y la sociedad te manda un mensaje de qué debes de hacer. En mi tiempo había el gobierno manejando las elecciones en el órgano electoral.
no había democracia. En mi tiempo había unas rellenas y votos falsificados. Hoy también lo hay, creo, ¿no? En mi tiempo era crisis sexenal cada sexenio. Yo soy un joven de la generación de la crisis, donde el peso, de costar un peso, costó 3,000 pesos y Salinas le quitó 3 ceros a la moneda. Donde tu casa que costaba 120 pesos, costaba 1,200,000 al siguiente mes, ¿verdad? Y entonces yo soy también miembro de una generación donde no había equilibrios en el poder, en los poderes de la Unión, ni un solo controlaba el Ejecutivo, el Legislativo Social, y creo que también hoy es. Y en mi tiempo había un partido de Estado, que creo que también es, y en mi juventud me dijo esto: tú puedes luchar con estos mensajes, pueden ser el motivo para que luches por la democracia, por la libertad, por la empresa. Y en aquel tiempo yo dije que sí. Y entonces de nuevo volví a hacer el mismo escenario. Cuando una generación de la que formé parte luchó contra todos estos temas y los venció. Y dijimos: ¿cuándo descuidamos la democracia? ¿Y quién eres tú si no luchas por lo que crees? Simultáneamente, perdóname, que Échale. no sé si terminaste lo de la juventud, porque Pues es que iba ahí. porque Entonces el tema es diferente. que estos conceptos de joven a mí me dijeron: tienes que actuar. La juventud primero tiene que tomar un tema. No por ser joven no podemos analizar. No por ser joven podemos creer todo. La juventud tiene un elemento fundamental que se llama rebeldía, imaginación. Y yo creo que el joven de hoy debe entender que este tema debe ser analizado. Y si nosotros no creemos que el joven puede ser conscientemente libre en sus análisis y decisiones, le podemos ayudar, pero hay que formar este tema. Segundo, establecer cosas de la juventud en concreto. Si yo dijera: ¿cuál es el salario más grande que gana un joven en este momento según el INEGI? 15,000 pesos al mes. Es el mejor salario que puede obtener, aspirar el mejor de los jóvenes en su trabajo. Ya de ahí para arriba pues es otra cosa. Si yo te dijera ahorita, nosotros en nuestro tiempo con nuestro salario alcanzamos a comprar una casita aunque esté chiquita. Hoy, ¿qué joven tiene la posibilidad de adquirir una vivienda? No, prácticamente. Imposible. 3, ¿qué joven se va a pensionar? Ninguno. Ninguno, porque ahí le están pidiendo 2,500 semanas de trabajo. Y están destruyendo el seguro social y el sistema de... Pensión. Y entonces, 3, que te fijes, joven. Tú eres ahorita un afortunado. Hay muchos jóvenes que prepa, pero que te fijes en este sistema que preferencia la mediocridad. ¿A quién le da beca? ¿Cuál es el voto de despensa de los jóvenes? Y que no estudien los que no trabajan. Dime qué gobierno que sea responsable y consciente de ello, preferencia darle al joven una beca de los 18 a los 29 años porque no estudie y porque no trabaje. Yo le digo al joven: no te creas de estos populistas. Nuestro esfuerzo debe ser el esfuerzo del mérito, del trabajo, del estudio. Además, Dime, se echan a la hamaca en los mejores años de su vida. pues está destruyendo la juventud y pueden ser cuántas generaciones. ¿Pero para qué? Para el voto de despensa, para la cartilla de racionamiento cubana mexicana, ya. Fíjate, porque dicen: no estoy ni trabajas, si tienes 11 años de tu vida, te voy a mantener. ¿Qué gobierno hace eso? Responsable. Nosotros creemos que hay que estimular la creatividad, o sea, y que dejan de educación, pase automático. Hoy no te puedes presentar a la primaria y tener tu título de primaria y de secundaria, y de prepa y de universidad, porque hoy el pase ya es obligatorio. ¿Dónde queda la competencia? Yo le digo a los jóvenes, yo quisiera tener un discurso más artesopelado, pero la realidad nos exige que el joven sea consciente. ¿Cómo vamos a competir si se quitaron las matemáticas de la educación? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a competir con estas formas de que el lenguaje inclusivo metido a matemáticas? ¿Cómo vamos a competir si se quitó la geografía o se quitó la historia y se está preferenciando pues otras cosas que el maestro tiene que decidir? Entonces, las circunstancias que están dando, joven, necesitamos que las analices y analizamos juntos mejor. ¿Y qué derrotero debemos de formar? Porque esto ya urge, ¿eh? Nos faltan 1 año y medio, 2 años para la elección intermedia. Si no actuamos rápido, no vamos a resolver nada. Yo, en unos análisis que he hecho con los jóvenes de estos elementos, me he encontrado líderes verdaderos juveniles. Ahorita estamos trabajando con grupos en Guanajuato y en León, y se está formando la cartera
juvenil de México republicano, así como el de mujeres, con jóvenes. Pero el tema es, necesitamos una juventud proactiva, reflexiva y con proyecto, que es el proyecto de ellos mismos, ¿no? Que hay que ayudarlos. Es a lo que me refiero, porque podría decir de programas y de que tienes, pero hoy el tema nos dice, no puedes, joven, permitir que tu futuro se acabe en las llamas del populismo, ¿no? Fíjate que yo ubico que hay una diferencia significativa entre la forma en que fuimos educados nuestras generaciones, los jóvenes de aquellas generaciones, con relación a nuestros jóvenes. Y entre otras cosas, lo que yo advierto en esta nueva formación es que al joven de esta actualidad lo hemos enseñado a que él tiene derechos. Las obligaciones las soslayamos. Se le llama a estas generaciones de cristal porque jóvenes que no aguantan la presión, que se sienten que una materia les está presionando mucho y bueno, se rebelan en contra del esfuerzo. Se rebelan en contra de permanecer en un trabajo que es retador, porque pues es más fácil renunciar y buscar otra cosa que sea más fácil. O que te mantengan. O que te mantengan. Sí. Entonces, la diferencia es que en aquella época los jóvenes sí, aunque teníamos también un gobierno hegemónico, teníamos voces dentro de la sociedad que eran críticas y que nos ayudaban a entender y abrir los ojos. Y hoy, pues tú lo has dicho muy bien, yo creo que los partidos políticos de oposición prácticamente en la nada, las dirigencias pues ahí repartiéndose los cargos, eso parece ser la principal preocupación de las dirigencias de todos los partidos de oposición. Y bien dijiste, la sociedad como si no estuviera pasando nada. Sí, porque entonces necesitamos empezar un proceso. Yo sostengo, y en el partido se han hecho varios estudios y hay unas propuestas de que la clase media es la última línea de combate por la libertad. Si desaparece la clase media, va a desaparecer la libertad y la empresa. Y en consecuencia, ahorita tenemos que hay un clase mediero y hay 5 pobres. Y al ritmo que están repartiendo las despensas va a haber 10 pobres por un clase mediero. Están destruyendo la clase media, que somos muchos. Decía López Obrador, ¿para qué aspiras en la vida con un par de zapatos, un par de calzones, un par de camisas y un par de camisas ya la libras? Ya tienes. Ahí tienes, no aspires a nada, joven. No, lo dice en serio, porque ese es el socialismo del siglo XXI. Nosotros decimos que la primer línea que hay que rescatar es la clase media. Y ahí hay jóvenes en la universidad, y hay jóvenes en prepa, y ahí hay mujeres. ¿Y la clase media por qué? Porque la clase media es la única clase que recibe información, tiene alguna preparación, aunque le falta definición política, que es la que hay que trabajar. Claro. Y entonces estos conceptos hay que llevarlo a la clase media, y en la clase media se incluye a la juventud, de las universidades, de trabajadores que han recibido la oportunidad de trabajar. Y esa clase media es sobre la que primero vamos a ir. Necesitamos que jóvenes, universitarios, profesionistas, necesitamos que mujeres jóvenes, profesionistas, necesitamos que hombres y mujeres trabajadoras, ¿verdad? Profesionistas, empresarios, vengan a defender lo que es suyo. ¿Quién va a defender a la empresa de este sistema? El empresario debe venir también a trabajar, a cooperar. Nosotros debemos ayudar al empresario. Hay que crear clase media. Entonces la clase media es lo que vamos a ir a trabajar en primera instancia, lo que estamos trabajando. Después vamos a ir obviamente a las colonias y a las comunidades. Nosotros queremos preparar una élite del intelectual. Una minoría audaz preparada para combatir y vencer el discurso ideológico de Moreno. El problema es que aquí nadie dice eso, Hay que decirlo y repetirlo. Y entonces al formar esta élite intelectual, esta minoría audaz, con este discurso, tendremos la repetición del discurso en los 32 estados, en 500 municipios, en 600 municipios, en la colonia y en la comunidad y en la universidad, que escuchen lo que es este sistema, que además no tiene alma. López Obrador dijo, en política hay que preferenciar. ¿Qué dijo? Lo práctico a los principios. Lo eficiente a los principios, y se fueron y se robaron las pluris en la Cámara de Diputados Federal, compraron al senador Yunes y alimentaron a los del PRD y a otros de MC, y tienen mayoría calificada ilegítima, de la que han salido instituciones ilegítimas de naturaleza. Y entonces, esta clase media, después vamos a ir abajo, decirle, a ver, campo, ahorita vimos a un contador que trabaja con el campo, yo he estado con campesinos, ¿cómo va?
me dicen, bien, oye, ¿qué opinas de los subsidios? Lo que le dan ahí a los que no trabajan, no estudian, y a los de la tercera edad, pues están muy buenos, porque le llega a mi mamá y a mi abuelita y la madre, y luego, pues se les acaba y los tengo que mantener yo. Porque ese subsidio no resuelve la vida. Claro. Lo que resuelve la vida es lo que gana el campesino, ¿verdad? Porque 2.500 pesos cada 2 meses o 6.000, no. Pero sin embargo se ha vendido como que es la salvación, y no es cierto. Y luego contigo, ¿qué pasa? Pues lo que pasa ahorita va a estar peor. ¿Por qué? Porque nos quitaron todos los apoyos del campo y ni siquiera tenemos crédito. Porque, ¿dónde creen que sacan el billón de pesos? Pues de lo que le han quitado al campo, al seguro, a las medicinas, a los jóvenes, a todos. Es decir, dejaron sin apoyos a millones y millones de mexicanos por regalar su dinero improductivo en subsidios, en voto despensa. Y entonces el campo mexicano, por primera vez en la historia, no va a cumplir sus metas de producción. Porque sí, dan el voto despensa, pero se lo quitaron a los apoyos al campo y a los créditos. Y esta cuota 100 es lógica, hay que estudiarla. Están regalando el dinero que antes servía para el progreso del país, para la educación. Y entonces este tema hay que ir a enseñarles también, hay que irles a decir, oye, bueno, tú sí le mereces eso porque eres mexicano, lo que no mereces es la manipulación y que el subsidio sea pan para hoy y hambre para mañana. Claro. ¿Sí? Pero les alcanzará el tiempo, estamos ya en 2025, a la mitad del año. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo y yo creo que sí. Primero hay que cumplir con la meta de afiliación y con las asambleas estatales, requerimos 20 de 32 que pasen los reglamentos y luego la asamblea constitutiva. Pero esto se va a hacer posible si vemos la fundación como una estrategia. La estrategia consiste, primero, en buscar esa élite del pensamiento y líderes con cobertura distrital y municipal, que sean capaces de ganar una elección municipal o distrital y que tengan presencia en cierto territorio, ¿verdad?, del estado, del distrito. Segundo, redes de lealtad, que cada uno vaya invitando a sus redes de lealtad. Yo, con Manuel Oliva, conozco, de mi círculo que conozco son 600. De esos 600, 300 se la juegan conmigo a morir. Esos 300 votan o van para donde yo digo, y parte de esos pueden ir a trabajar a tierra. Los otros te van a apoyar. Y entonces, estos son acciones sencillas. ¿Cuántos gentes confían en lo que tú dices? ¿Cuánta gente cree esto que estamos diciendo de tus conocidos? Esos son los que hay que ir convenciendo. Unos se afilian al partido, otros en su momento votarán, pero otros dirán, vamos a hacer la estrategia de cubrir el territorio electoral estratégicamente. ¿Y no es lo que hicieron los siervos de la nación? ¿O lo que hicieron con los siervos de la nación? No, espérate, pues esos nos enseñaron a robar el voto. No, no vamos a enseñar eso, ¿qué pasó? No, nosotros no podemos irle a decir, como me estaba viendo un diálogo en una comunidad de aquí, de una señora que recibe su lana. Y entonces dijo, oiga, pero es que me dijeron que lo que estoy recibiendo es la medicina de un niño que tiene cáncer y se va a morir. Dice, hoy impera la ley del más fuerte. La naturaleza es sana, ¿verdad? Si el niño nació con deficiencia, se tiene que morir. Por favor, acepta el dinero. No, y nosotros somos como esos, ¿eh? Porque lo que hemos reconocido es que están hechos y han estudiado para el mal, no para el bien. O sea, estás creando una división. Si ya naciste mal, muérete. Oye, pero es mi hijo, es mi esposa, es mi madre, es mi amigo. Déjala que se muera. Es la ley del más fuerte en la selva urbana. Claro. Entonces, no, ese es un modelo del socialismo del siglo XXI sin sentimientos, con el objetivo único de tener el voto de esa valores. persona y sin valores. Y Juan Manuel, ¿cuál es tu escenario en Guanajuato? Vemos que en Guanajuato, en las pasadas elecciones, aumentó la presencia de Morena, en las distintas presidencias municipales, pasaron de 3 a 13 presidencias municipales. Se acabó obviamente la mayoría que el PAN venía cultivando a través de los años, en la mayoría calificada, y vemos que pues el PAN también aquí en Guanajuato empieza a perder una cierta presencia. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué le duele a Guanajuato? ¿Qué propone? ¿Qué le duele a Guanajuato? Mira, hay omisiones y hay acciones dirigidas. Te voy a hablar de acciones dirigidas. Morena no es un partido. Y si nosotros pensamos que vamos a competir contra Morena, estamos equivocados. Nosotros vamos a competir contra 350,000 siervos de la nación con una chequera que es de nosotros los ciudadanos, que es lo peor. ¿Sí? Pero ellos la reparten. Sí,
y condicionan el voto. Esa es la estructura real de Morena. Morena no es su dirigencia ni su candidato, porque hay candidatos que valen votos y hay candidatos que no valen votos. Este es un sistema de partido único de Estado que quiere ser eso, partido único de Estado. Y en consecuencia requiere del dinero público para convertirlo en programas sociales, en votos de despensas y condicionar el voto. Ese es contra lo que hay que luchar. Tenemos que expresar que hay que ser estáticos. Primero, ese tema hay que atacarlo diciendo a la gente, tienes derecho a recibir, mas no tienes derecho a ser manipulado. Tienes derecho a recibirlo, pero mira, tu hijo del campo está haciendo un fracaso. Tienes que hacer esto, pero mira cuántos jóvenes se han quedado. Dime cuántas operaciones se han propuesto a 3 años en el Seguro Social y en el Infonavit. No, ¿cómo se llama? En el ISSSTE. Del ISSSTE. ¿Cuántas operaciones se han trasladado a 3 años, 1 año? Porque no hay quirófanos que funcionen, no hay medicina. Ni hay médicos. Ni hay médicos, porque Y todo el dinero... Los cubanos, yo nunca he visto ningún cubano. Por eso están haciendo inteligencia, yo creo, ¿no? Sí, chécate. Fíjate, no hay eso, y entonces... No la crees, ¿verdad? Ni yo tampoco. Pero fíjate, ya López Obrador, Secretario de Médicos Cubanos, le ha dado 2,000 millones de pesos. Ya les hicimos los libros de texto a los cubanos para todos los niños de allá. Ya les dimos petróleo. Ya les dimos alimentos. Había otros recursos que dieron últimamente. Pues ya, ¿y qué le ha dado a Guanajuato? Nada. ¿Qué le ha dado a Michoacán? Nada. Los municipios están sin recursos. Pero ya me salí del tema, colega. Yo quiero abundar ya le dimos, pero échale, a la parte del programa político y un tema que es toral a nivel de toda la República. Seguridad pública y narcotráfico. ¿Cuál es la propuesta de México? Primero, no mentirle al ciudadano. Cuando tú le mientes al ciudadano conscientemente para manipularlo, no eres ni un presidente, ni Sheinbaum ni López. La primera responsabilidad jurídica de un presidente de la República se llama seguridad. Y lo establece la ley. El gobierno federal es el responsable de combatir y que no crezca el crimen organizado. No lo es el gobierno del Estado y mucho menos el municipio. El gobierno del Estado es el encargado de los delitos del fuero federal y el municipio del bando de policía y buen gobierno, que no llega... Las infracciones administrativas. Pues sí, o sea, entonces miente López y Sheinbaum dice que los estados son los más peligrosos y este es el más peligroso. No. Es el gobierno federal que ha rehuido a su responsabilidad. Guanajuato puede colaborar, pero nunca, ¿verdad?, detener a personas por crímenes federales. No puede, porque cuando lo haga, lo tiene que pasar al gobierno federal y el gobierno federal casi lo suelta. Porque dicen, vive en Guanajuato, pues sí, mírate tú, gobierno federal, tú eres el responsable del crimen organizado. Y nosotros, como Estado, decimos, ¿qué estás haciendo? Vinculándote a ellos, saludando a la mamá del Chapo. Entonces, el primer tema es, reconoce las responsabilidades por nivel. Y yo no voy a ser responsable de lo que el presidente no hizo, se llame López o Sheinbaum, ¿verdad? Ellos son los responsables. Y López Obrador cerró con 200,000 homicidios dolosos contra 160,000 de Peña y 120,000 de Calderón. Es decir, que Calderón tenía razón y que el mejor presidente se llama Calderón, no López. Segundo, han crecido las desapariciones, 150,000 registradas en la ONU, 100,000 registradas por el gobierno. Pero hoy dicen, cuando manejan a veces, es que desapariciones tantas, homicidios dolosos tantos. Los sumas son iguales, Pero es el lenguaje performativo que cambia. Hoy no se llama feminicidio, se llama actos de atentados contra la mujer, quién sabe qué, pero ya no son feminicidios, Y entonces, si ellos mienten, si ellos cambian el lenguaje, no están cumpliendo con su responsabilidad primigenia. Segundo, siendo gobierno y platicando con gente del Comité Ejecutivo Nacional, con el presidente, cero contacto de los servidores públicos de México Republicano con el crimen organizado. Cero. Porque cuando haces eso, solo vas a hacer que el problema crezca y nunca va a tener solución. Y aparte es la peor irresponsabilidad de un gobierno. Y entonces acá es cero contacto con delincuentes. Mucho menos acordar. Y lo que pasa aquí, que la percepción nacional es que estos están en eso, ¿verdad? Y tercero, donde existan territorios nacionales que ha tomado el crimen o alguna organización, lo que propone México Republicano es el desarme
del crimen organizado. Cuando tú desarmas el crimen organizado, empiezas a tener paz. Y luego cuando regeneras las zonas donde estaba el crimen organizado, empiezas a consolidar la armonía y el trabajo. Entonces, desarmar a los grupos criminales con una estrategia que incluso puede llegar al toque de queda en algunas zonas de la ciudad, del país. Y esto viene a traer una recuperación. Dicen que el 60% del territorio nacional está ocupado por ellos, otros dicen que el 40%, otros el 30%, lo que sea está mal. Y el otro tema es legalizar algunas drogas, no para consumo. Por ejemplo, legalizar la cocaína para la producción farmacéutica y regenerar el trasiego donde se producía y se comercializaba esa droga. Estas legalizaciones permitirían incluso consolidar la economía. Y algo muy importante, reorganizar las instituciones de seguridad. Yo no entiendo por qué desaparecieron a la Policía Federal de Caminos. Hoy no tenemos esa seguridad. Y aparte era una institución con un sistema de inteligencia que cuando menos en mis tiempos de gobernador sirvió bastante en coordinación con las otras instancias de seguridad para resolver problemas. Pero además supuestamente iban a terminar con la corrupción de la Policía de Caminos y no han terminado. Y ahora la Guardia Nacional está en las carreteras y sigue extorsionando a la gente. O como en Apaseo del Alto. Pues bueno. El huachicol, llenando las pipas. Oye, quisiera ir a otro punto, no Échale. sé si todavía tenemos tiempo. Es el tema republicano de esta denominación que ustedes tienen. Yo creo que es el momento más preciso para poder levantar la voz en favor de una república. Que han destruido el sistema republicano, entendido como esencialmente el sistema basado en una división de poderes. Ya lo dijo Pipe, es México ahora un régimen en donde desde el Ejecutivo se controlan o se van a controlar a partir del 1 de septiembre. Porque ahorita lo controla Sí, desde el bueno, legislativo. Sí, sí, Sí. pero al final de cuentas, pues bueno, esto en pocos años va a dar muchos problemas a nuestro sistema político. Y pues mi pregunta es, ¿cómo esta denominación México Republicano se inspira o no en la denominación del Partido Republicano en los Estados Unidos? Si hay alguna vinculación con el Partido Republicano, o qué tipo de vinculación existe, y si la existe, pues preguntarte si no está haciendo Trump realmente lo mismo. El presidente Trump, un presidente republicano, que tampoco le gusta la independencia de los jueces, y también creo que su discurso pues afecta pues un sistema republicano. A ver, pero la República Mexicana existe per se, ¿no? Aquí queríamos esa división de poderes, ¿verdad? Luchamos, tú fuiste parte de esa generación que luchamos por la independencia de los tuve poderes. menos años que tú en el PAN, pero no muchos menos, ¿eh? Yo también... No te hable de edades, hombre. ¿Cuántos tienes? No, pues yo duré casi 30. ¿Pero cuántos tienes? Yo 37, sí, tengo más que tú. No, pero yo no digo de edad, porque puede que sea más grande que tú. No, yo 37 años en el partido, es a lo que me refiero. De edad sí, yo 65, tú 66. Exacto. A ver, siempre hemos luchado por la república y por la división de poderes. Eso lo hicimos en el pasado, lo estamos haciendo en el presente. ¿Hay vinculación con el Partido Republicano de Estados Unidos? Sí. Larry es el consejero general del partido, Larry Rubin, y él es miembro del Partido Republicano de Estados Unidos. Y si hay relación, obviamente, el presidente Trump tiene los principios del Partido Republicano también, incluso en los temas de vida, de familia, incluso los temas de un solo género, en el tema de la economía de libre mercado, etcétera. Sí lo tienen. Pero también hemos decidido nosotros, y lo hemos platicado, crear nuestra propia identidad y también luchar por nuestras causas. Pero hasta Morena ahorita sentado revisando el TEC de control, que no quería hacerlo, ¿te acuerdas? Y nosotros, ¿qué decimos? Primero, fundar México Republicano en la República. Segundo, ir a fundar México Republicano en Estados Unidos con la población de 38 millones de México norteamericanos. Y entonces armar una agenda común, Washington, México. Y obviamente los postulados de ser republicanos son los mismos. Y recuperar nuestra relación con Estados Unidos, yo creo que debe ser distinta a la actual. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera, tenemos un comercio de 780,000 millones de pesos en intercambio, ganancias de 80,000 millones incluyendo remesas, pero que pueden ampliarse.
Y nosotros creemos que un gobierno republicano ampliaría la producción en base a las necesidades de Estados Unidos para cubrir las necesidades de allá, generando empleo aquí. Obviamente esto nos va a ligar más allá, pero yo me preguntaría, ¿qué hacemos con 3,000 kilómetros de frontera? ¿Qué hacemos con una convivencia natural de hace años, verdad? Y con 38 millones de mexicanos allá, México-norteamericanos. Con los impuestos a los arancelarios también. Pues. Sí, pero son negociables. Y acuérdate que aquí hay otros temas que tienen que ver con el tema de la producción de droga, que tienen que ver con la relación que está optando México. O sea, López y Sheinbaum han dado muestras de estar más con China, con Rusia, ¿verdad? Incluso con allá con gente de los árabes que con Estados Unidos. Han dado más muestras de estar con Cuba que con Estados Unidos. Sin duda. Entonces dices, pues bueno, pues también, ¿no? Y luego de pilón, Sheinbaum dicen, hay que manifestarnos en Estados Unidos por el tema del incremento de la tarifa al tema de las remesas. Entonces yo creo que los mensajes son importantes. Si ella dice, viene a que aquí desfilen los cubanos, los rusos, los chinos, Nicaragua, porque esos son los amigos de López. Cuando menos así lo mostró. Sí, no, sin duda. Y siguen igual, ¿eh? Entonces yo creo que va a depender mucho de las negociaciones que hagas y de tu agenda que tengas, ¿eh? Hoy por necesidad están negociando con Trump el Tratado de Libre Comercio y los aranceles. Hoy, por primera vez se dice que hay una lista en la mesa de narcopolíticos, narcogobernantes, ¿verdad? Y muchos saben que era el 1 y el 2 del gobierno pasado, dicen, entre otros. Vamos a ver. Échale. Juan Manuel Oliva, ya creo que se nos va a acabar la cinta. Juntando ese olfato periodístico Échale. que le ha distinguido con la praxis de uno de los máximos operadores a nivel de política, en este caso de la derecha, ¿qué vislumbra, qué viene, qué pronostica para los próximos 3 años? ¿En dónde? En México y en Guanajuato. Mira, en México pronostico que si no hay una voz que se levante en la oposición, la dictadura o el autoritarismo va a avanzar a pasos de gigantes, quizás irreversibles de muchos años. En consecuencia, ¿qué se requiere? Un revulsivo que puede ser, que debe ser México republicano, para encender primero botones de alarma, segundo botones de organización y tercero botones de victoria legislativa. Este tema es fundamental, porque si nos unimos, claro que podemos, aunque ellos repartan en Guanajuato 480,000 votos despensas al mes, se les puede ganar. Se les puede ganar cuando se junta el intelecto, la preparación de la clase media con los sentimientos, la preparación de quienes están, obviamente, en el campo y en las colonias, para poder decir que podemos construir lo nuestro y podemos ganar opciones. México republicano se convierte entonces, consolidando su presencia y su registro, como un elemento fundamental junto con la oposición que no quiere dictadura, en darle un punto de reversa o freno a la supremacía legislativa, que es el corazón que ha generado todas estas reformas inconstitucionales e ilegítimas y sigue manteniendo el voto de despensa y al partido único de Estado. Si nos juntamos y cada quien de sus trincheras logramos tener 250, 300 diputados, le daremos un freno al autoritarismo y a la dictadura. En Guanajuato, yo no quiero que gane Moreno, lo digo abiertamente. He platicado con la dirigencia y tampoco se quiere que gane Morena. Los estatutos del partido son claros. México republicano no puede aliarse con ningún partido de izquierda. Y en consecuencia, ¿Con quién? pues tú vele. ¿Cuál es el mensaje? Pues bueno. Hay un solo partido que tiene plataforma de derecha, humanista. Y entonces yo creo que el futuro de México está en las manos de todos. Y particularmente de quienes decidimos cargar a otros. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo subsidiario, porque queremos, ¿no? La prensa para informar a muchos que no tienen poder, los políticos de ayudar a la sociedad, pero es porque uno quiere. Y nosotros decimos, altura de miras, generosidad, ¿qué vamos a hacer en el 2027 y 30? Porque estos 2 años son importantes para el actual gobierno, porque si avanza Morena, aguas. Nosotros no queremos que gane Morena ni en Guanajuato ni en México. Pipe.
Pues muy agradecido aquí con Juan Manuel, que nos viene a exponer, Gabriel, Paco, este proyecto tan interesante. Yo creo que me llevo la reflexión de que Victoriano Huerta y Benito Juárez, que fueron grandes que implementaron la República, ahorita se estarían retorciendo en la tumba. Y bueno, qué bueno que exista otra opción para pues hacer frente, porque lo platicamos detrás de cámaras, no hay no hay oposición. Y bueno, también la democracia se está empezando también a acabar. Y pues qué interesante propuesta, Juan Manuel. Aquí lo interesante sería ver cuál en el futuro serían esos mecanismos de afiliación y de integración, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Que quieren participar en política y en otros partidos pues se les han cerrado las puertas, ¿no? Ok, de acuerdo. Muy bien, hay una plataforma del INE. Si quieren le dejamos un teléfono aquí para que se comuniquen. Yo creo que sería el de Paola. Lo podemos poner aquí abajo. Que Paola, ya, quien quiera afiliarse o ser afiliador, ayudarnos a afiliar, con todo gusto, nos llama aquí al teléfono de Paola y le damos la clave. Obviamente habrá una capacitación y es la plataforma del INE para afiliarse. Muy bien, Paco. Pues bueno, realmente interesante. Yo celebro haber estado presente en esta reunión. Celebro que un ciudadano inquieto, enjundioso como Juan Manuel Oliva, pues siga, digamos, presente en la lucha política para los cambios que sin duda es necesario que alguien los encabece. Así que pues mucho éxito, Gracias, Juan Manuel, Paco. y de verdad felicidades por tu trabajo, por tu labor, y bienvenido de nuevo a... Gracias, Y que la próxima invitación sea a Sintacto, a Juan Manuel, ¿no? Para va a estar más en nuestro otro programa que estamos ahí. Arreglándonos los bigotes. Muy bien. Venimos, Juan Manuel Oliva Ramírez, actual, porque acaba de recibir su nombramiento oficial, secretario nacional de Organización de México Republicano. Muchísimas gracias. Un mensaje final, por favor. Que si nosotros luchamos por algo, estamos haciendo honor a lo que somos. ¿Quién eres tú si no luchas por lo que crees? Y yo creo que hoy es tiempo de pensar qué nos dice los resultados que vivimos en la realidad. La falta de democracia, la libertad asfixiada, la carecía de la canasta básica de alimentos, la educación que ha estado bombardeada, nos dicen que es tiempo de actuar a mí. Y yo he decidido creer y mantener mis convicciones de libertad, de ciudadano propietario, de empresa, de comercio, de trabajo y de valor al mérito. Yo creo que si todos somos iguales, si la ley nos va a ser iguales, todos vamos a ser peores. Es la oportunidad de luchar por lo que creemos y es la oportunidad de luchar por nuestro país, que pide a gritos una voz que diga lo que realmente pasa en este país. Muchas gracias. Juan Manuel Oliva Ramírez, gracias amigos. Nos vemos la próxima. Gracias.